Vamos a comenzar y voy a comenzar dando el título de esta enseñanza. Mientras que los niños se van acomodando para su clase, les voy a dar el título de la enseñanza de hoy. Yo titulé esta enseñanza "No desfallezcas", que comúnmente podemos decir "no tires la toalla". No desfallecer es un mensaje de esperanza y de fortaleza para nosotros los cristianos, y está basado en la fe. Entonces vamos a estar hablando de no desfallecer, pero también de confiar en las promesas de Dios. Como ya sabemos, Dios nunca nos prometió que no pasaríamos por dificultades, que no pasaríamos por tribulaciones. Al contrario, nos advirtió que las tendríamos. Lo que sí nos prometió el Señor es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nos ayudaría en los momentos difíciles en nuestra vida. Si recordamos cuando Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos, les dijo: vayan, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros debemos de creer y de confiar en esa promesa. Saben que muchas veces, o muchos que están en las iglesias, leen la Biblia, conocen la palabra de Dios, pero el problema, hermanos, es que no confían, no creen en las promesas de Dios. Aunque digan que sí, a cualquiera que usted le pregunte si cree en las promesas de Dios, le va a decir que sí cree. Todos nosotros decimos que creemos en las promesas de Dios, pero muchas veces no es así. No es así, hermanos. Por eso a veces vivimos con temor. Por eso también a veces viene el desánimo a nuestras vidas. Y queremos tirar la toalla por no confiar en las promesas de Dios. Es bien importante creer y confiar en las promesas de Dios. Esto es fe, hermanos. Y sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, es imposible echar mano de la vida eterna. Uno de los versículos claves donde Dios nos da la promesa de que estaría con nosotros y nos ayudaría en todo está en el libro de Isaías. Aunque sabemos que cuando esto se escribió, pues se escribió para el pueblo de Israel. Dios en su soberanía escogió a Israel para que fuera su pueblo y que ellos lo representaran ante el mundo. Pero por su desobediencia no fue así. Dios los envió a cautiverio. Y ahora todos los creyentes formamos el pueblo escogido de Dios. Y somos los responsables de representarlo ante el mundo. Nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo, somos los responsables de representar a Dios ante el mundo. Cuando Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, es ir y a presentar a Dios, ir a hablar de la palabra de Dios, ir a presentar el Evangelio. Somos nosotros los responsables de predicar el Evangelio. Por eso ahora, hermanos, sabemos que vamos incluidos en esa promesa de Isaías 41:10. Esa es la promesa de la cual les hablaba. Isaías 41:10. Que dice así, yo se los voy a leer en la versión internacional, por si acaso lo miran un poquito diferente. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Qué tremenda esas palabras, ¿no?
Si recordamos, no está en el bosquejo, pero si recordamos cuando Dios envió a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, pues Moisés dijo, Señor, pero ¿cómo yo? ¿Por qué me envías a mí a hacer esa obra tan grande? Yo ni siquiera sé hablar. ¿Y qué le dijo él? Ve, porque yo estaré contigo. Una vez más, vamos a la promesa. Así que no temas, dice, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso es, hermanos, si andamos en sus caminos y confiamos en sus promesas. Cuando tú crees en Dios y sus promesas, vives confiado, vives en paz, tienes gozo. A pesar de las circunstancias, vives en paz y tienes gozo. El Salmo 73, 26 dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Puede desfallecer nuestra carne, puede desfallecer nuestras emociones porque son temporales, pero Dios permanece para siempre. En la versión Palabra de Dios para Todos, en lugar de decir Él es mi herencia eterna, dice Él es todo lo que necesito. Y en realidad eso es, hermano, es todo lo que necesitamos a Dios. Esa es la fe, esa es la confianza que debemos tener en Dios. Porque no desfallecer, hermanos, es perseverar en la fe, es confiar en Dios en medio de las dificultades. Es confiar en Dios aun cuando las cosas parecen imposibles. Muchas de las veces vivimos frustrados, preocupados, pero es por no confiar en Dios y sus promesas. Pero bueno, vamos al versículo base, hermanos. El versículo base del día de hoy es 2 de Crónicas 15:7. Si me acompañan ahí, por favor. Segunda de Crónicas 15:7. Y dice así: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Se los leo en la Nueva Versión Internacional también. Dice, pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más. Inclinamos nuestro rostro y nos postramos en nuestro corazón delante de ti, Señor, para ponernos en tus manos, para pedir, Señor, de tu gracia y de tu favor, a mí para exponer la palabra, Señor, y a mis hermanos para recibirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No sé si ustedes recuerdan el contexto de este versículo, pero como ya sabemos, después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conformaba de 10 tribus, solamente la tribu de Judá y la de Benjamín no estaban con ellos. Este reino se desvió completamente, rechazaron los pactos de Dios. Su primer rey, que fue Jeroboam, era un idólatra de primera. El pueblo se fue a la idolatría, adoraron dioses paganos como Baal, rechazaron a los profetas de Dios y adoptaron las costumbres de los pueblos cananeos. O dice la Biblia, dicen naciones cananeas. El reino del norte no tuvo paz en todos estos años por su desobediencia. Mientras el reino del sur, que eran las otras dos tribus, la de Judá y Benjamín, aunque ellos no fueron unas blancas palomitas al principio, pero ellos agradaron a Dios, hermanos, porque se arrepintieron, restauraron el culto verdadero, obedecieron a los profetas de Dios y rechazaron la idolatría. El reino del sur, por su obediencia a Dios, sí tuvo paz todos esos años. Pero un día, hermanos, se levantó el ejército etíope contra ellos
Y dice la Biblia que era un ejército masivo, un ejército muy numeroso, que era de 1,000,000 de soldados preparados y 300 carros de batalla, mientras ellos eran como más o menos la mitad del ejército etíope. Pero aquí está el asunto. El rey Asa mantuvo su fe en Dios y clamó a él diciendo esto que dice Segunda de Crónicas 14, 11 al 12. Segunda de Crónicas 14, 11 y 12 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Hermanos, esta es una declaración de poder, porque si recordamos tantas palabras que hemos escuchado, esas palabras son las mismas que dijo el rey David cuando enfrentó al gigante Goliat. Si recuerdan que dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalín. Pero ¿qué dijo? Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que hagamos hay que hacerlo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y luego sigue diciendo: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. En esta victoria vemos algo bien importante, hermanos, varias cosas importantes. Aparte de ver que necesitamos confiar y clamar a Dios cuando estamos en una necesidad, también vemos el resultado. Esto es bien importante. El resultado de cuando un líder está alineado con las cosas de Dios. Cuando un líder depende de Dios. El rey Asa se mantuvo firme en su fe y se lo transmitió al pueblo. Y ahí la importancia de un buen liderazgo. De ahí volvieron a Jerusalén y le salió al encuentro el profeta Azarías y les dice esto que está en Segunda de Crónicas 15. Les voy a leer del versículo 1 en adelante. Segunda de Crónicas 15, 1. Yo creo que vamos a llegar hasta el versículo 7. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa cuando venían de la guerra. Y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquel tiempo no hubo paz, como les decía hace rato, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Luego sigue nuestro versículo base que dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Lo que le estaba diciendo el profeta, hermanos, de Dios al reino del sur, era que si ellos seguían buscando y obedeciendo a Dios, Dios iba a estar con ellos. Pero también les advierte que si ellos desfallecen, que si ellos se apartan, que si ellos se desvían como lo hizo el reino del norte, también como lo hizo con el reino del norte, los iba a abandonar. No sé si se fijó, pero del versículo 3 al 6 está hablando del reino del norte. Y se los voy a volver a leer para entender, del 3 al 6.
Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley, porque Dios los había abandonado por su desobediencia. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y lo buscaron, Él fue hallado de ellos. Aquí en realidad lo que está diciendo es que los que se apartan de Dios y tienen tribulaciones, Dios siempre está con los brazos abiertos para que vengan, para que regresen, para que lo busquen. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Como sucedió exactamente con el hijo pródigo. Se apartó, se fue, pero el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y luego dice el versículo 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. O sea, esto se lo está diciendo al reino del norte. Y luego sigue nuestro versículo base, lo que le dice al reino del sur. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. No sé si lo entendió, hermanos, pero el llamado de hoy es a esforzarnos para no desfallecer, y ya que habrá recompensas para nuestras buenas obras. Hay que mantenernos firmes y no desfallecer, porque seremos recompensados. Ok, vamos a seguir hablando un poquito de esto. Yo sé que es un tema que ustedes conocen, pero creo que es un tema necesario, un tema que debemos tenerlo presente y meditar en él en todo tiempo. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude y nos fortalezca en cada prueba, en cada situación, que nuestra confianza y nuestra esperanza siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe. Porque solos, hermanos, solos no nos va a ser muy difícil mantenernos de pie y poder llegar hasta la meta. Solos es muy difícil, hermano, no se puede, tenemos que depender de Dios. Y yo siempre he dicho que como cristianos tenemos una gran responsabilidad en dar un buen ejemplo, en dar buen testimonio, en dejar un buen legado a los que vienen detrás de nosotros, en realidad un buen legado a todos los que nos rodean. Pero también tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos, porque ¿cómo pudiéramos dar un buen ejemplo o un buen testimonio si no llevamos una vida ordenada delante de Dios? Si no tenemos cuidado de nosotros mismos, ¿cómo le vamos a ayudar a alguien más? Como cristianos tenemos una gran responsabilidad y no podemos vivir la vida al ahí se va. No podemos vivir dándole gusto a la carne y desobedeciendo a Dios, porque vamos a pagar el precio, hermanos. Hay un precio que pagar, así como hay una recompensa por las buenas obras, también hay un precio que pagar cuando somos desobedientes a su palabra. Desafortunadamente, a veces miramos cristianos haciendo cosas del mundo, así como el pueblo de Israel, que conocía la ley de Dios, pero prefirió seguir siendo esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo de la idolatría, haciendo a un lado los mandamientos de Dios y uniéndose a costumbres mundanas o paganas, como quiera decir. Ahora dicen que por ahí, que cualquier coincidencia, ¿verdad? Cualquier parecido, mera coincidencia. Es necesario, hermanos, que meditemos en la manera en que estamos viviendo. Y esto es importante, meditar en la manera en que estamos viviendo y corregir lo que no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. En 1 Corintios 9, 26 al 27, el apóstol Pablo dijo esto. 1 Corintios 9, 26 y 27.
pegó. No, a veces me lastimo con el agua yo solo. Pero calmaos, paciencia. Hoy, 1 Corintios 9, 26 al 27. El apóstol Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, como les decía ahorita, no al ahí se va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Esto nos está hablando de disciplina, hermanos. No como quien desperdicia el tiempo en cosas que no convienen. En nuestro caminar con Cristo debemos tener propósitos definidos, estrategias claras. No luchar con enemigos imaginarios como golpeando al aire, dice el apóstol Pablo. Muchas veces el problema lo tenemos aquí en la mente. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es tremendo, ¿no? Tenemos que mantenernos firmes, dar buen ejemplo y vivir lo que predicamos. Y no me refiero, hermanos, a los que tenemos la oportunidad de estar detrás de un púlpito, sino a la vida diaria del cristiano. Esto es para todos. Si predicamos que no se debe de mentir, no digamos mentiras, no mintamos. Si decimos, hermanos, que no se debe de cometer fraude, pues no cometamos fraude, no hagamos fraude. Por ahí dicen que el que no avanza, el que no tranza no avanza, ¿cómo? Eso. Entonces, esa es la mentalidad del mundo. ¿Qué es lo que no entendemos, hermanos? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios y es muy clara. No seamos como los fariseos que decían y no hacían. Pongamos por obra el conocimiento que tenemos y no seamos oidores olvidadizos. Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero yo siempre digo, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios, ir a eventos, llenarnos del conocimiento, si no lo ponemos por obra? Sí, venimos a la iglesia y decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Conocemos el lenguaje cristiano, pero no obedecemos sus mandamientos. Ahora sabemos que el camino del cristiano está lleno de espinas, de pruebas. No esperemos que nos lleven en un carro de lujo, en un avión hasta la meta. No, hermanos. De una manera u otra tenemos que recorrer el camino. Recorrer, pasar por las pruebas. Así como en la escuela se tienen que pasar las pruebas para seguir adelante, nosotros tenemos que recorrer un camino. No hay atajos legales para llegar a la meta. El apóstol Pablo hablaba de que algunos hacen trampa, hablando en el deporte, ¿verdad? Pero dando una analogía para lo que es la vida cristiana. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Saben que los desafíos, el sufrimiento y las dificultades son inevitables en la vida del ser humano, y el cristiano no es la excepción. No por ser cristianos vamos a dejar de sufrir como algunos predican, que dicen pare de sufrir. Pero a nosotros estas cosas nos ayudan, nos fortalecen nuestra fe, nuestro carácter cuando pasamos por pruebas. Si usted se fija en la vida del apóstol Pablo, entre más lo rechazaban, entre más lo maltrataban, más se fortalecía y él nunca desfalleció. Si leemos todas las epístolas, cuántas cosas pasó el apóstol Pablo.
Déjenme hablarle un poquito de este siervo de Dios, que es el apóstol Pablo. ¿Están tumbando la pared? En el capítulo 14, no lo busquen, nomás les voy a dar un... En el capítulo 14 del libro de los Hechos, dice que el apóstol Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos en Iconio. Y tanto judíos como gentiles creyeron en la predicación de ellos. Pero desafortunadamente siempre va a haber algunos que inconformes, ya sea por celos, por envidias o simplemente porque son contrarios, les gusta dar la contra. Y siempre vamos a encontrar esa gente. En todo lugar que vamos a encontrar de esos. Hubo uno de los judíos que no creyeron y estos alborotaron a algunos gentiles y aún a los gobernadores, a los gobernantes, dice la Biblia. El asunto es que los apedrearon en Iconio y tuvieron que salir de ahí apedreados. Pero ellos no dijeron, oye, pues ya la cosa se está poniendo media fea, vámonos para la casa. No, ellos de ahí salieron a buscar terreno donde predicar el evangelio, donde hablar de la palabra de Dios. Y dice que se fueron a Listra y a Derbe y a todas las regiones circunvecinas. Allí también predicaron el evangelio y sanaron a un cojo de nacimiento. Esto les trajo problemas porque los vieron como dioses y dicen que les trajeron toros y guirnaldas, les llenaron de flores, pero pues ellos les dijeron, pues, calmados, pues nosotros somos como ustedes, el que hace las cosas es Dios. Pero una vez más vinieron judíos, otra vez de Antioquía y Iconio, y persuadieron a la multitud, dice, una vez más, y apedrearon a Pablo otra vez. Otra vez. Esta vez, hermanos, estuvo feo el asunto. Dice la palabra que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ustedes se imaginan cómo dejaron a ese pobre hombre pensando que estaba muerto? Pero una vez más, esto no lo desanimó. No se dio por vencido, no desfalleció. Dice que lo rodearon los discípulos, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Como diciendo, aquí estoy, síganme tirando piedras porque no pienso dejar de predicar el evangelio. Terco el apóstol Pablo. Yo pensaba, en estos tiempos necesitamos a algunos hombres con esa terquedad, ¿no? Para que la iglesia crezca. Al día siguiente se va a Derbe, donde hizo muchos discípulos predicando el evangelio. ¿Y qué creen que hizo después? Tremendo Pablo. Regresó a confirmar las iglesias allá a donde le habían dado pau, a donde lo habían apedreado, volvió. Y le dice estas palabras que nosotros debemos tener bien presentes todo el tiempo, hermanos. Hechos 14, 21 y 22. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, o sea, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, estas son las palabras que yo les digo que debemos de recordar siempre. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice. Es necesario. Ahora, decir estas palabras después de haber sido rechazado, después de haber sido apedreado 2 veces y haberlo dado por muerto, pues ¿qué más ejemplo queremos sobre... ¿O qué más ejemplo podemos pedir sobre no desfallecer, sobre no desanimarnos en las pruebas y en las luchas? Este hombre, el apóstol Pablo, tenía bien claro, hermanos, ahí está la clave. Tenía bien claro en quién había depositado su fe. Tenía bien claro en quién había confiado.
Y también lo que él sabía una cosa, que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Son cosas que nos dan fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando, para no tirar la toalla. Prisionero y esperando su condena, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo diciéndole estas palabras que están en 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y aquí es donde dice, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dice, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué palabras de aliento, qué palabras de ánimo. Y qué gran ejemplo nos da el apóstol Pablo en perseverar y en no desfallecer. Y en que todo lo que hacemos también es un depósito que va a contar a nuestro favor en aquel gran día. Dios nos ha regalado, hermanos, las maravillas de la obra de sus manos. Ese cuadro tan hermoso que nos pinta cada mañana, cada amanecer, en donde hay tantas cosas hermosas que podemos disfrutar, pero en esos cuadros hermosos de cada día también tenemos que pasar por dolor, por adversidades, por pruebas. Es como el rosal, esa planta que tiene una flor tan hermosa, pero que tiene espinas. Y si tú quieres tomar una de esas flores, de esas rosas, te puedes pinchar, te puedes espinar y va a doler. Va a doler, hermanos, pero vale la pena porque es algo hermoso, una flor hermosa. Ahora, las pruebas no siempre son un castigo de Dios, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente. Aquí es donde cada uno de nosotros individualmente tomamos las cosas o decidimos cómo tomar las cosas. Se nos ha dado un libre albedrío. Algunos se enfocarán en el dolor que provoca la espina de la rosa al tomarla y la sueltan, se apartan. Prefieren soltarla a soportar un poco de dolor y quedarse con esa hermosa flor. Solo quieren las cosas fáciles, solo quieren las cosas que no causan ningún dolor. Mientras otros aprenderán a soportar el dolor y valorar a esa hermosa flor. Es como más para ustedes me entienden lo que trato de decir. Aún sintiendo el dolor que les produce la espina, y esto los fortalece y los hace crecer, los hace subir un escalón más, un nivel más arriba. Así son las bendiciones de Dios, hermanos. Muchas veces vienen con espinas, con pruebas, con dolor. No es fácil. Pero si nos mantenemos firmes y no desfallecemos, vale la pena. Porque nos fortalece, nos renueva nuestras fuerzas. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué importa si nuestro pelo se pinta de blanco? ¿Qué importa si nuestra piel se arruga o se cae? Pero nuestro interior se va renovando de día en día. Aquí vemos, hermanos, por un lado el hombre exterior, que es el hombre natural. Ese es el que se va desgastando día a día. Pero por otro lado vemos al hombre interior, que es el hombre espiritual. Y ese es el que se va renovando de día en día.
Por eso les digo que vale la pena, hermanos. Las espinas son debilidades, sufrimientos, tentaciones que permiten que el poder de Dios se manifieste en la debilidad humana. Segunda de Corintios 12, 7 al 9, les voy a leer. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo se le dio un aguijón, hermanos, una espina en su cuerpo, para que le bajara 3 rayitas, como dicen comúnmente por ahí, para que no se enalteciera de sobremanera. Muchas veces nos atribuimos las bendiciones de Dios. Pensamos que son por nuestros esfuerzos y sacrificios, que las merecemos, dejando a un lado la humildad, y nos brota el orgullo. El apóstol Pablo dijo que por amor a Cristo se gozaba en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Y luego dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo se manifiesta en nuestras debilidades cuando reconocemos nuestras limitaciones. Y no es por lo que hacemos. Porque yo a veces les he dicho que a veces andamos como monitos de Nintendo haciendo obras por aquí, haciendo obras por allá. Pero Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, solamente a través de Cristo. La vida del apóstol Pablo es un gran ejemplo para todos nosotros, hermanos. Siempre lo hemos visto. Nos muestra lo que Dios puede hacer con una persona, y también que necesitamos mantener la humildad, dándole a Dios siempre toda la honra y toda la gloria. Y no enorgullecernos por las revelaciones o por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando alguien se jacta de lo que Dios ha hecho en su vida, que tenga cuidado. No podemos jactarnos de nada, hermanos. Ese gran hombre de Dios que fue el apóstol Pablo también cayó en la jactancia. Se jactó de las revelaciones y de las visiones que recibió del Señor y de haber estado en el tercer cielo. Fue cuando se le fue dado ese aguijón en su carne, para que no se enorgulleciera por lo que había recibido de parte de Dios. La Biblia no da detalles sobre el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Hay muchas sugerencias, dicen que era una enfermedad epiléptica, otros dicen que la vista, pero pues no nos vamos a enfocar en eso, sino en que se le dio para que no se exaltara de sobremanera, para que no se le subieran los humos, hablando, como les digo, de que necesitamos mantener la humildad. Por su testimonio, el apóstol Pablo era una persona muy autosuficiente, autodependiente, entonces esto debió haber sido bien duro para él, pero fue lo que Dios quiso. Dice que le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara y se lo negó. ¿Qué fue lo que le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Pero saben que cuando lo entendió, él recibió mayor gracia del Señor. El apóstol Pablo, Dios hizo muchas cosas con él, recibió mayor gracia, recibió un carácter que todos quisiéramos tener,
humildad. Pero ¿saben qué, hermanos? También él recibió esa capacidad tan importante que es de sentir empatía por los demás. Eso está tremendo. Él se desgastaba, hermanos, por salvar almas. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de nosotros. Si recordamos en 2 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dijo: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mucho número, o a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese era su deseo. Él estaba enfocado en salvar almas, en predicar el evangelio, que lo conocieran todo. Él se preocupaba, hermanos, por las almas, y la gente pudo ver la obra de Dios en su vida. Dio buen testimonio a los que le conocieron y sigue siendo un gran testimonio para todos nosotros hasta el día de hoy. A veces, hermanos, no entendemos por qué Dios no sana a creyentes fieles. Y en ocasiones pues sí lo hace. Pero esto, ¿saben qué es? Esto ya es la soberanía de Dios y el plan divino que Él tiene con cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer es orar los unos por los otros, por fortaleza, por sanidad. El apóstol Pablo es una prueba, hermanos, evidente, muy evidente, de que una vida santa y una fe grande no nos asegura la sanidad física cuando la pedimos. Hay veces que el Señor nos deja con nuestro aguijón, pero esa ha sido su voluntad. 3 veces le rogó al Señor el apóstol Pablo que le quitara ese aguijón, y la respuesta fue la misma: bástate mi gracia. Nuestro trabajo entonces es orar, creer y confiar en que sus tiempos son perfectos, que nunca llega tarde y que Él cumple sus promesas. Dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. A pesar, hermanos, de que como cristianos podemos enfrentar sufrimientos extremos, fuertes, y ser contados como ovejas de matadero, dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por aquel que nos rescató. Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, y nada ni nadie nos separará de su amor. Amén. Primera de Pedro 4:12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, hermana, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, o cuando esa situación difícil venga a tu vida, no desfallezcas, no te desanimes. El enemigo no quiere que termines la carrera de la fe. Quizás han venido pensamientos de desánimo a tu mente. Quizás hay una persona difícil de soportar en tu vida. Tal vez tienes una enfermedad crónica y has pasado días y noches con dolor o en dolor. Una crisis económica, has perdido a un ser amado.
¿O estás desilusionado del liderazgo de tu iglesia? A lo mejor tienes problemas familiares o quizás una adicción con drogas, alcohol, pornografía. Quizás alguien ha hablado mal de ti y te desanimas. Cualquiera que sea la situación, hermanos, yo te animo hoy a que no desfallezcas, a que no tires la toalla, que no te rindas. Dios tiene planes contigo y sus planes, hermanos, son mayores, van más allá de cualquier situación que podamos pasar en esta tierra, en este mundo. Por eso necesitamos confiar en sus promesas, no desfallecer, no tirar la toalla, porque la recompensa es grande. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estés a punto de desfallecer, cuando sientas desánimo en tu vida, piensa en tus seres amados. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, en tu esposo. Piensa en tus hermanos. Quizás tú eres el ejemplo para ellos. Y si tú caes, ellos también caerán. Solo imagínate que tú eres el único conducto que Dios quiere usar para que tu familia o tus seres amados entren en esa ciudad donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más tristezas. Y por tu desfallecer, por tu tirar la toalla, ellos irán en vez de ese lugar a donde dicen que es el crujir de dientes, que el gusano no muere y que el fuego no se apaga. Esto es real, hermanos. A veces vivimos la vida muy a la ligera y no meditamos en estas cosas. Tristemente, algunos que estuvieron aquí con nosotros desfallecieron y ahora están en el mundo. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Nosotros también no somos quienes para juzgar, hermanos. Pero Dios nos aconseja que nos apartemos de la contaminación del mundo. Entonces, cuando estés a punto de tirar la toalla, recuerda la promesa de Dios que te dice, no desfallezcas, yo estoy contigo. Él dice, yo estoy contigo. El Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Solo déjenme leerles unos versículos y cierro con esto, hermanos. Salmo 46:1 les voy a leer. El Salmo 46:1-3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravez. Isaías 40:29-31 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos dice, hermanos, en esta tarde, muchos se han ido, muchos se han desviado, muchos se han enfriado y han desvanecido. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo terminado todo, estén firmes.
El Señor, pues, hermanos, nos dice en esta tarde que no desfallezcamos y que nos mantengamos firmes en este camino, porque la recompensa es grande. Amén. Pues hasta aquí vamos a detenerle, hermanos.